¿Estás buscando, rolero, el mejor mazo para jugar en Arena 15 y subir a Arena 16? Pues en este vídeo vamos a probar los 3 mejores mazos que se están jugando en Arena 15 para que veas cuáles son, cómo funcionan, escojas el que más te gusta y puedas subir a Arena 16. Bienvenido al canal, mi rolero, soy Monty y en este vídeo te voy a enseñar los 3 mejores mazos que tenemos en Arena 15. En el canal tienes un short que te dejo aquí arriba la tarjetita con los 5 mejores mazos. En este caso yo he escogido los 3 que más me gustan de esos 5. Si quieres ver los otros 2, échale un vistazo a ese short y vamos a ver cuáles son esos mazos que obviamente si los jugamos bien, porque si no juegas bien un mazo no te va a permitir subir de copas, ¿vale? Si lo jugamos bien nos permitirá subir de arena. Arena 15, que ya sabes que no es la arena máxima, lo han cambiado, ahora tenemos 20 arenas, ¿vale? La arena legendaria es arena 20 y por eso en este vídeo te traigo mazos que no tienen las cartas que podemos desbloquear en arenas altas. Ya sabes que en arena 15, a partir de arena 15 ya tenemos todas las cartas desbloqueadas, menos los campeones, que los desbloqueamos en arena 16. Es posible que tú ya tengas los campeones de antes de la actualización, por lo tanto no tienes que llegar a arena 16, arena 17 y arena 18 para desbloquearlos, pero para todos los que vengáis desde abajo, desde arena 14, que todavía no hayáis tenido los campeones, pues en este caso os he traído 3 mazos que no tienen los campeones. Por lo tanto, rolero, voy a enseñarte los mazos, voy a enseñarte esos 3 mazos uno por uno y te enseñaré una de las partidas, ya que he estado probando los 3 mazos, te la enseñaré rápidamente para que veas el mazo cómo funciona. O sea que, rolero, vámonos a los mazos. Primer mazito que te quiero enseñar, un auténtico clásico, mazo de P.E.K.K.A. con Ariete y con el Príncipe Oscuro. De normal, te digo con el Príncipe Oscuro porque de normal suele llevar el Fantasma Real este mazo, pero en este caso le hemos metido el Príncipe Oscuro, que además mucha gente ya lo ha cambiado porque el Príncipe Oscuro está súper chetado, es de las mejores cartas épicas del juego, si no la mejor, ¿vale? Y es un mazo pues muy clásico, ¿vale? Tenemos los hechizos, tenemos el zap, tenemos bola de fuego, tenemos la bandida con el mago eléctrico, con el arquero mágico para que detrás vaya dando por saco, con la super P.E.K.K.A. y con el ariete de batalla. Es un mazo que siempre ha funcionado bien, no solo funciona en arena 15, también en 14, en 16, 17, funcionan todas las arenas. Obviamente hay que saber utilizarlo y te digo esto porque el ariete, no todo el mundo sabe utilizar el ariete. De hecho, mucha gente quita el ariete y pone la montacarneros o pone al montapuercos, que es una buena opción. Si en tu caso sabes utilizar bien la montacarneros o el montapuercos, lo puedes meter por el ariete. Pero este es el mazo clásico, como te digo, con el Príncipe Oscuro y que es un mazo pues que a nivel defensivo lo podemos defender prácticamente todo. Tenemos la P.E.K.K.A. para defender tropas terrestres, tenemos el mago eléctrico para resetear, tenemos el arquero mágico que por aire y por tierra se carga todo lo que le tires. Es un mazo muy completo, 4 de elixir, no hay que jugarlo alocadamente porque si no te quedas en elixir y te pueden matar, pero es un mazo bastante bueno y como te he dicho, rolero, voy a enseñarte una repe ya que lo he estado probando para que veas el mazo cómo funciona. Vale, chicos, aquí tenemos la partidita, lo ponemos a por 2 para que vaya más rapidito. Como ves, aquí el contrincante ya tiene a la Fénix. Nosotros lanzamos el arquero, él lanza el caballero por otro lado, como os he dicho, lo podemos defender prácticamente todo. Aquí le lanza el ariete, ese ariete que va a llegar, y el Príncipe Oscuro que se va a encargar perfectamente de ese caballero. Mago eléctrico por aquí, y ahora ojito porque aquí tenemos el dragón infernal, lo que hacemos es despistarlo. Tenemos el zap por si acaso, aquí llega, vamos a lanzar aquí un zap. Tarde, no hacía falta lanzar el zap. Y ese arquero que se va a cargar al caballero. Como veis, a 1300 hemos dejado la torre de la derecha. Y a 1000, bueno, y no le hemos hecho nada en la izquierda. Bueno, ahora sí con el arquero mágico, ¿vale? Como veis, él tiene el mega caballero, nosotros tenemos la P.E.K.K.A, lo podemos defender perfectamente. Por lo tanto, vamos a esperarnos con tranquilidad. La P.E.K.K.A no siempre tenéis que jugarla, ¿vale? Es una carta evidentemente muy pesada y que no siempre hay que utilizarla, ¿vale? Aquí la Fénix se va detrás del Príncipe Oscuro, más o menos bien defendido. La bandida que se va a cargar ese caballero. Y tranquilamente, como veis, vamos ganando la partida. No nos defiende, a 700 prácticamente esa torre ya la tenemos tumbada. Y todavía, como os he dicho, no hemos utilizado la P.E.K.K.A. Aquí nos tira el mega caballero, pues obviamente lo mejor para defender al mega caballero es la P.E.K.K.A. Y el arquero mágico, fijaros el trabajo que está haciendo. El mago eléctrico para resetear a ese dragón infernal. Para que la P.E.K.K.A llegue, le lanzamos el ariete, no puede defenderlo. Eso está más que hecho, ¿vale? Como veis aquí, le lanzamos esto por aquí, todo, no puede pararlo y al final le acabamos haciendo 3 coronas, ¿vale? Como os digo, es un mazo que hay que jugar con calma. Sin la P.E.K.K.A lo podéis defender todo, ¿vale? Como os digo, tenéis el mago eléctrico, tenéis el Príncipe Oscuro que a nivel terrestre puede prácticamente con todo, tenéis también la bandida, tenéis el ariete que a una mala lo podéis poner en defensa y en la P.E.K.K.A hay que guardársela para ocasiones como esta, cuando te lanza un mega caballero o cuando te lanza un gigante noble, un gigante eléctrico, tropas grandes que tengas que lanzar una P.E.K.K.A con calma y sin prisa y al final ya veis que es un mazo que podéis hacer fácilmente muchas veces 3 coronas. Vale, rolero, primer mazo de P.E.K.K.A Ariete y segundo mazo, este mazo que me encanta, mazo de montapuercos
con terremoto, ¿vale? Este no es es el Monta 2.8, sí que se conoce este mazo, Monta 2.8. Lo que pasa que aquí le podéis hacer varias variaciones, ¿vale? Es un mazo rápido de montapuercos, no es el mazo 2.6, de hecho a mí me gusta más que el mazo 2.6 de montapuercos, que lleva la mosquetera y el golem de hielo, etc, que lleva el cañón. En este caso tiene el Tesla, la torre Tesla para despistar, que funciona muy bien. Tenemos aquí espíritu de hielo, tenemos los esqueletos, tenemos a lanzafuegos, que es una auténtica locura. Lanzafuegos es de mis cartas favoritas porque da por saco y cuesta mucho de matar por el hecho de que cada vez que lanza echa para atrás, ¿vale? Tenemos la Valkyria, la mejor carta terrestre defensiva, y con el terremoto, que como sabéis, una de las formas de defender el montapuercos es lanzarle pues un cañón, una torre Tesla para despistarlo, y el terremoto las torres se las cargan enseguida. Por lo tanto, es el mejor hechizo. De hecho, si utilizáis otro mazo de montapuercos y utilizáis otro hechizo como una bola de fuego, yo os recomiendo que le pongáis el terremoto porque es lo que mejor funciona, ¿vale? Mazo rapidito de montapuercos, a día de hoy creo que es el mazo, o si no es el mazo de montapuercos que más se utiliza, es el segundo mazo de montapuercos que más se utiliza, y si tú eres jugador de montapuercos, este mazo lo conocerás, pero si no lo conoces tienes que probarlo sí o sí. O sea que voy a jugar una partidita, voy a enseñarte la rep de una de las partidas que jugué con este mazo para que veas cómo funciona. Vale, pues aquí tenemos contra una mezcla, una especie de lockbait, ¿vale? No es un lockbait, pero algo parecido. Tenemos la mosquetera, tiene el barril, y bueno, pues aquí lanzamos un espíritu. Como os digo, es un mazo rápido, nos tira la mosquetera, la Valkyria, nosotros para defender la Valkyria, tenemos el tronco, perfecto para defender, perfectamente, y aquí, ojo, lanzamos los esqueletillos y lanzamos el montapuercos. Aquí tiene el príncipe para defender y encima tiene los esqueletillos. ¿Cómo podemos defender al príncipe? Pues obviamente tenemos la torre Tesla, tenemos el espíritu y tenemos los esqueletos. En este caso, con una torre Tesla y con el espíritu, bueno, y con el tronco, lo hemos podido defender. Y os digo, lo podéis defender prácticamente todo. Incluso si nos tirara una P.K., podéis ciclar tan sumamente rápido que puede estar dando vueltas. Una torre Tesla, le lanzáis un espíritu, le lanzáis un tronco, los esqueletos, ya tenéis otra vez ahí el espíritu. Es decir, es un mazo rápido. Fijaros como aquí lo voy a ciclar rápidamente. Aquí tengo tronco otra vez. Que por cierto lo lanzo mal, aquí bueno, no he tenido tiempo para lanzarlo, aquí nos ha hecho un poquito de pupa, ha igualado la contienda, pero bueno, vais a ver que hay que ciclar rápido, es importante. Aquí nos lanza la Valkyria para cuando lancemos los esqueletos, y fijaros como aquí la despistamos, lanzamos la Valkyria y nos da tiempo a ciclar tan rápido que lo podemos defender. La clave de este mazo es defender, y fijaros que a 1400, por ahora vamos perdiendo, pero aquí le lanzamos otra vez montapuercos con lanzafuegos que va a hacer su trabajo, el terremoto, nos cargamos los esqueletos y le dejamos a 700, le dejamos la torre. Aquí Valkyria, aquí tenemos el tronquito para defender perfectamente y no hay ningún problema. Aquí nos lanza de nuevo y fijaros, ya tenemos aquí otra vez para ciclar. Tenemos la torre Tesla, tenemos la Valkyria para acabar con la mosquetera y fácilmente hemos podido defender. Aquí lanzamos otra vez el montapuercos, el terremoto, y esto ya lo tenemos prácticamente a 2 terremotos. Prácticamente si lanzar el montapuercos ya podríamos lanzar bola de fuego, pero ya no tiene absolutamente nada que hacer. Aquí tenemos otra vez el montapuercos, terremotito, no llega a montapuercos, pero a 144 lo tenemos ya a tiro de terremoto. Nos lanza aquí otra vez el barril más para atrás, bola de fuego, lo siento mucho amigo, pero no tienes absolutamente nada que hacer, él lo sabe. Lanzamos aquí el terremoto, lanzamos el montapuercos y ganamos la partida. Como os digo, es un mazo bastante rápido, es un mazo que tenéis que ciclar rápido y le podéis ganar prácticamente a cualquiera, a mazos rápidos y a mazos pesados. Vale, Rayero, segundo mazo y el tercer y último mazo, un auténtico clásico. De hecho, es uno de los mazos que más se utiliza en Clash Royale, los jugadores top. Es mazo de cementerio, ¿vale? Cementerio con veneno, como veis. Mazo muy normal. Tenemos el Baby Dragon, Mago de Hielo, tenemos Caballero y tenemos el Tornadito con el barril de bárbaros y con el veneno, ¿vale? Este mazo, los mazos de cementerio, de hecho, el cementerio es la win condition que más se utiliza en Clash Royale, ¿vale? Por si no lo sabíais, es la gente top. Lo que más se utiliza es cementerio, se utiliza un montón. Y bueno, pues en este caso es un mazo muy normal. Cementerio para atacar, con el veneno pues se nos lanza unos duendes, unos esqueletos, unos murciélagos, y para defender tenemos la lápida, tenemos el caballero, tenemos el Baby Dragon y tenemos el Mago de Hielo a nivel aéreo, que además atacan los dos por su picadura. Podemos lanzar el tornado, juntarlo y el Baby y el Mago de Hielo se los cargan, ¿vale? Posibles variaciones que le puedes poner a este mazo dependiendo del nivel de tus cartas o de con qué cartas juegues mejor. La lápida es una torre, le puedes poner una torre Tesla, le puedes poner un cañón, le puedes poner un bombardero, le puedes poner una choza de duendes. Yo recomiendo obviamente la lápida. Luego el veneno, esto yo siempre lo suelo decir en los mazos de cementerio, y es que el veneno funciona muy bien. Parece que siempre va ligado el veneno al cementerio, pero yo en particular muchas veces prefiero el hielo, porque tú le lanzas el cementerio. Hay muchas cartas para defender el cementerio, te puedes lanzar una Valkyria,
te pueden lanzar un tronco, te pueden lanzar un mago eléctrico. Es decir, hay muchísimas cartas que puedes defender el cementerio con unos murciélagos. Pero si tú lanzas el hielo, congelas a todas las tropas, congelas a la torre y los esqueletos del cementerio se lo cargan absolutamente todo. O sea que yo, si quieres probar este mazo, te animo a que lo pruebes así y que lo pruebes con el hielo en vez del veneno, ¿vale? Es muy interesante y yo simplemente te lo dejo ahí para que tú lo veas. No, de hecho, quiero que me dejes en los comentarios qué te gusta más, el cementerio con veneno o te gusta más con el hielo. Y luego tenemos aquí el caballero, que el caballero lo podemos cambiar pues, por un mini P.E.K.K.A. o por la Valkyria. La Valkyria sería la opción más viable. Y luego aquí el Baby Dragon, que yo no la cambiaría por nada, porque hay cartas que puedes meter, pero el Baby Dragon es una carta fantástica. O sea que, Royalero, voy a enseñarte la partidita con este fantástico mazo de cementerio para que veas cómo funciona. Vale, pues aquí tenemos contra Inquisidor, que como veis tiene cohete, tiene la pandilla, tiene la princesa, tiene el Tesla, efectivamente, contra un Lockbait, chicos. Contra un Lockbait mazo muy rápido, que obviamente hay que saber jugarlo, y aquí lanzamos el barril, sabiendo yo o imaginándome, porque ya me imaginaba que tendría el barril. Pero bueno, aquí le hacemos un venenito, le hacemos un poquito de daño, él está perdiendo aquí el exit, nos lanza aquí el barril, yo le lanzo el tornado para intentar despertar la torre del rey y no lo consigo, pero bueno, poquito a poquito, aquí le lanzo el cementerio y obviamente lo malo es que ahora no tengo el veneno, ¿vale? Ya sabemos que nos va a defender con esto, ¿vale? Eso ya lo sabemos. Aquí utilizo el mago de hielo para cargarme esos duendes, para cargarme a la princesa, para tener el barril para su barril de duendes. ¿Vale? Aquí lo tenemos, barril de duendes, barril de bárbaro y arreglado, ¿vale? Como veis, bastante igualado, empieza ganando. 2300 tenemos nuestra torre, a 2800 la suya. Además él tiene el cohete y aquí lanzamos el baby por detrás. Y ahora sí es nuestro momento, chicos. Lanzamos el cementerio, tenemos el tornado también, lo podemos utilizar el tornado. En este caso se ha cargado al Baby Dragon, porque si no se cargan al Baby Dragon, el Baby Dragon con el tornado nos lo cargamos absolutamente todo, ¿vale? Aquí tenemos, defendemos de nuevo, él nos lanza el tronco, él también cicla muy rápido. Y aquí es a ver quién cicla más rápido. Aquí tenemos el caballero que lo lanzamos y ahora sí que tenemos el veneno, que lanzamos el veneno, acabamos con esos goblins, ¿vale? Y aquí sí que le hacemos un poquito más de daño, ¿vale? Aquí ponemos a 2300 y ahí igualamos a contienda, barril, nos cargamos a su barril de duendes, a sus duendes y de nuevo empezamos con el caballero. Aquí ya se empieza a desesperar, ya nos lanza un cohete para defender. Aquí tenemos el venenito, esos duendes, hay esos esqueletos que ya le dejan la torre a 1700 y al final, chicos, fijaros cómo es con calma. Hay que lanzar primero un ataque potente desde atrás, como veis aquí, caballero con el Baby Dragon y otra vez aquí cementerio y el veneno para cargarnos a la princesa y para cargarnos a los duendes. El caballero que lanza su caballero para defender, como veis, poquito a poquito le vamos dañando y él ya va a base de cohetes. Él ya va a base de cohetes, directamente se ha olvidado. Aquí lanzamos otra vez el cementerio con el veneno y aquí sí que vamos a hacer pupa. Además el tornado con ese Baby Dragon, el tornado muy importante cuando tenemos al Baby Dragon en vida y le acabamos ganando la torre contra un mazo más rápido incluso que el nuestro contra el clásico Lockbait. Vale, Royalero, y estos son los tres mazitos que te quería enseñar, los tres mejores mazos que tenemos para jugar en Arena 15 y poder ir escalando de copas. Primer mazo, o el último mazo que te acabo de enseñar, este mazo de cementerio con veneno, que como te digo, te recomiendo que lo pruebes con el hielo, en vez de con el veneno, aunque ya has visto que funciona muy bien con el veneno. El otro mazo de Montapuercos 2.8 con terremoto y el mazo clásico de P.E.K.K.A. Ariete. Como ves aquí, te he enseñado el 6, el 8 y el 10, en el 7 y el 9 están los otros dos, pero que quiero que le eches un vistazo al short para que veas cuáles son y que me dejes en los comentarios si te gusta más uno de esos dos mazos que los tres que te acabo de enseñar. Para mí esos tres son los mejores, por eso te los he enseñado en este vídeo. Y hasta aquí este vídeo, Royalero, espero que te sirva alguno de estos tres mazos. Déjame en los comentarios cuál es el que más te ha gustado, o si vas a probar alguno, o si vas a probarlos todos. Mucha suerte en tu camino de trofeos, y si te ha gustado el vídeo, dale un buen like para apoyarlo, suscríbete al canal si todavía no lo estabas, y nos vemos en próximos vídeos. Subscribe.